Me impactó ver en el monitor a Nuestra Señora de Guadalupe, me imagino que un tejido de Nuestra Señora de Guadalupe, y en el centro un bebé nacido, un feto. Yo pensaba, Dios mío, si María Santísima hubiera abortado a Jesucristo, ¡ay! Es cierto, ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? ¿Qué hubiera pasado con la humanidad? ¿Qué hubiera pasado con el ser humano? Si María Santísima hubiera abortado a su Hijo Jesucristo, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Cada persona viene con una misión. ¿Y si a José le hubiera dado por denunciar a María? ¿La hubieran apedreado y hubiera muerto? Cosas en que pensar, hermanos. Estoy relacionada con un ministerio que tiene que ver con ayuda internacional a gente necesitada, pero dándome cuenta de la situación que está ocurriendo en este momento y de lo delicado del proceso, estamos en un momento límite dentro de la vida espiritual de este país y del mundo. Yo sentí por oración que el Señor me estaba pidiendo que derivara mis acciones, por lo menos hasta que fuera necesario, a apoyar esta causa, porque al apoyar la causa por la vida, estamos apoyando muchos principios morales que están alrededor del foco principal de la vida. La vida es lo más fundamental y de ahí se derivan otras cosas que nosotros como cristianos tenemos que apoyar. Me di cuenta también que mis hermanos católicos, muchos de ellos no agarraban la idea de por qué nosotros como católicos tenemos que defender la vida. Y sentí que la gravedad del problema era bastante importante y que esto es una situación que no es porque tú perteneces a un ministerio o a otro que vas a tener que decir eso es de provida y lo otro me pertenece a mí. Yo creo que todo movimiento de iglesia estamos en un momento crucial y nosotros tenemos que realmente apoyar esta causa, porque no estamos yendo hacia una situación peor. Roe versus Wade fue el comienzo, pero lo que está tratando de hacer la presidencia actual es moverse desde el momento que llegue a la presidencia hacia aprobar lo que sería más infame todavía. Usted sabe que yo como médico no concibo que cuando uno quiere dar salud, mejorar los programas de salud que el presidente ha dicho con muy buena intención, con mucha sensibilidad, no concibo que una persona que se afana por decir que es sensible con los problemas de salud no sea capaz de entender que nosotros tenemos que defender la vida desde el comienzo, no solamente a partir. El presidente necesita que nosotros oremos por él, como muchos católicos también, para que captemos el punto de que estamos faltando los mandamientos fundamentales, los cuales se nos dieron miles de años antes de llegar el Señor Jesucristo. Entonces son cosas tan básicas. Si no tenemos vida, ¿qué vamos a tener después? ¿Qué vamos a hacer? Yo realmente estoy muy contentada con todo esto y creo que hay que hacer un movimiento entre el laicado y la jerarquía de la iglesia más fuerte aún, que continúe después de la marcha, porque hay mucha inconsciencia, Padre Pedro. Doctora, yo doy gracias a Dios por su presencia y tengo dos preguntas. La primera, ¿es esta su primera marcha? Sí, esta es mi primera marcha. Y Padre Pedro, hay otra cosa que yo he captado en la reflexión que estoy haciendo con todo esto. Usted sabe que eso de long term, le llaman en inglés aborto, se refiere a los niños de las 3 últimas meses de vida. Pero resulta y sucede que la sobrevivencia puede ocurrir desde los 20 y pico de semanas. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a dejar un niño en una basura, dejando que muera cuando sobreviva a un procedimiento tan cruento como ese? Y la otra cosa, Padre Pedro, que yo he pensado mucho es, la mujer que comete un aborto, no estamos aquí para juzgarla, porque son momentos que la persona se ha desesperado y quizás después se arrepiente de haberlo hecho. Eso es una situación que la mujer tiene que resolver con Dios. Pero al mismo tiempo me parece que la mujer está indicando su rabia, su dolor, lo que le hicieron, la persona que la abandonó, el esposo o el novio que la abandonara en medio de un embarazo. La mujer tiene que sanar sus heridas, pero no investirla en contra del niño, porque está marcando una dirección errónea en tratar de protegerse de lo que vivió y del sufrimiento que vivió. Tiene que sanar su herida, pero no atacar al niño. El niño no tiene nada que ver con eso. Es ella y la persona que tuvieron la actuación por lo cual se vieron envueltos, que tienen que sanar y seguir adelante, que el Señor las perdona. La mujer no tiene que sentirse mal toda la vida si cometió ese tipo de error. Y al final, la medicina termina siendo peor que la enfermedad, ¿no? Así es, y yo tengo una segunda pregunta. Primero que todo, felicitaciones, doctora, la admiro, pero tremendamente. Doy gracias a Dios porque yo sé que a través de esta primera experiencia en la Marcha por la Vida, su vida personal ya
está siendo impactada en una forma muy positiva. La segunda pregunta, doctora, que estamos hablando anteriormente, pues aquí en el estudio y también con algunos invitados o personas que expusieron sus ideas, que fueron ayudadas por Fernando. ¿Qué hacer con los médicos? Si los médicos toman un juramento en que ellos declaran públicamente que no van a hacer daño, ¿qué hacer con estos médicos que siguen haciendo abortos para que ellos se den cuenta de la gravedad de lo que están haciendo? ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo se les puede ayudar? Sí, muy interesante. Yo creo que la labor que nos queda a médicos y no médicos, pero como usted bien señala, es mejor que un médico le hable a otro médico. Nosotros tenemos que hablar con la palabra del Señor y fomentar la sensibilidad y la misericordia en estos corazones, porque esto va en contra total de lo que nosotros se supone que tenemos que hacer en la vida. Si nosotros queremos una mejor salud para los americanos y queremos también una mejor vida para este país y el mundo, nosotros tenemos que demostrarlo, no tener mensajes como el señor presidente, como yo siempre digo en Radio Paz, tiene muchas cualidades, pero como este señor con tantas cualidades dice que sus hijas él no la va a castigar con un aborto. Entonces es un problema que escapa no solamente a los médicos, sino más allá de los médicos, porque es el caer en cuenta. Y aquí hay un punto importante, padre. Nosotros tenemos que trabajar, hacer seminarios, ir a los sitios donde están los médicos, dar nuestra voz a conocer, quizá en conferencias dentro de los mismos hospitales. No ser tímidos, ser valientes, pero al mismo tiempo, padre, nosotros tenemos que levantar la voz fuera y dentro de la iglesia, para los médicos y para los no médicos, para poder que el corazón del hombre es el que se transforma, y la acción de la oración y del Espíritu Santo son las que van a actuar finalmente en el presidente Obama. Mientras tanto, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer humanamente, yendo al Congreso, mandando firmas, que de paso le quiero decir que traje 800 firmas desde Radio Paz, en una reunión que tuvimos, 800 firmas, bellísimo, la gente se portó excelente. Pero las firmas, las llamadas y también formar grupos dentro de nuestra iglesia de conferencias, de seminarios y ponernos los patines, como decimos, ponernos las pilas para poder hacerlo, Padre. Y orar mucho por el presidente y por todos los médicos que están cometiendo este gran error, porque no han caído en cuenta, como el presidente tampoco ha caído en cuenta. Usted dijo algo muy importante, que el movimiento Provida no es un movimiento nada más pro vida, sino que es la iglesia católica en movimiento por la vida. Entonces, ¿usted está involucrada en diferentes ministerios o está relacionada directamente con un ministerio pro vida? ¿Y dónde se le consigue a usted en Miami? Porque si está en Miami, pues yo estoy interesada en saber. Exacto. Mi ministerio, yo diría fundamental, es como médico voluntario con el Padre Alberto en el programa del Padre Alberto de todas las tardes. Y allí hacemos muchas entrevistas que tienen que ver con el corte social, familiar, psicológico, y tocamos estos temas que son importante, pero también trabajo con Misiones Pax, que es un pequeño ministerio, el cual trata de ayudar internacionalmente a movimientos en otros países, que particularmente estamos trabajando con República Dominicana, que tienen necesidades especiales, grupos que están creciendo y que necesitan ayuda. Pero en realidad, a través de Radio Paz, es el mejor regalo que el Espíritu Santo quiso hace 10 años que yo estuviera con ellos, y persisto porque es una decisión del Señor, no es una decisión mía. Y Radio Paz tiene un alcance tan importante que cuando nosotros hablamos de esta marcha, las llamadas llegaron en cantidades y las firmas también para poder apoyar el movimiento. Yo diría que estoy en una posición privilegiada en ese sentido, porque puedo llegar a los movimientos de todo tipo: cristiandad, Emmaús, impacto, movimientos de pareja, movimientos carismáticos, todos los movimientos, también las monjas de los corazones traspasados. Es una amplitud de margen que tenemos el privilegio de Radio Paz tocar. Otra pregunta. Que tenemos que hacer una acción coordinada. Doctora, otra pregunta, ya que está mencionando muchos grupos católicos. ¿Ha tenido usted contacto con grupos cristianos? Porque hay que saber que esta marcha no solamente es de católicos, sino también grupos de muchas denominaciones cristianas. ¿Usted ha tenido algún contacto personal con grupos no católicos? Sí, yo le voy a decir a usted en este momento al Señor que gloria a Dios, porque yo me clasifico como una cristiana, como una católica muy ecuménica. Y de hecho la pregunta que usted me está haciendo me toca al corazón,
porque yo tengo muchos amigos evangélicos y mi posición es, cuando hablo por Radio Paz, que esta marcha por la vida no era de nosotros solamente y que nosotros teníamos que ir a las iglesias de los hermanos esperados, a conversar con ellos, a motivarlos para que esta marcha en un futuro se duplique con ellos, porque yo sé que ellos nos van a apoyar, porque en el fondo las diferencias nuestras son muy mínimas y yo agradezco al Señor. Cuando yo me paré aquí, le dije al Espíritu Santo, yo tengo algo preparado, pero tú eres el que sabe lo que yo tengo que decir. Muchas gracias, doctora. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Yo no pensé hablar de los hermanos separados, pero ellos son una fuente importante. El Señor está proveyendo estas situaciones. Muchas gracias, que nos duelen a todos, para que nosotros nos unamos con ellos. Gracias. Amén. Dios la bendiga. Amén.